Bendiciones, amados hermanos y amigos, en este hermoso día que el Señor nos ha dado para poder alabar y bendecir su nombre. Es satisfactorio para nosotros el poder hablar de su palabra, es un privilegio, como lo hemos mencionado atrás en otros videos. Hoy queremos seguir hablando acerca del poder de la alabanza y hemos estado hablando acerca de ese poder que hace efecto cuando el pueblo de Dios se une a hablar de las maravillas, de los prodigios, de los milagros que Dios ha hecho, que está haciendo y que Él hará. Cabe mencionar que nosotros alabamos a Dios no solo porque esperamos algo de Él, sino porque ya lo recibimos de parte de Él, y primeramente alabamos a Dios porque Él es Dios y porque Él es digno de una alabanza suprema. Él es digno de que nosotros elevemos nuestra voz y declaremos los hechos que Él ha hecho, dándole gracias, dándole por medio de nuestros labios ese agradecimiento a Dios por todo lo que Él hace. Es una bendición para nosotros poder alabar el nombre de Dios, ya que en este video estaremos hablando ahora bíblicamente de cómo la alabanza hizo efecto en diferentes sucesos bíblicos, donde la alabanza, hermano, causó que el pueblo de Dios recibiera de parte de Dios una victoria, que recibiera un triunfo. Es importante para nosotros alabar a Dios y bendecir su nombre. Nosotros exaltamos el nombre de Dios simplemente porque Él es Dios. Pasa a un segundo término que nosotros recibimos de parte de Dios por medio de la alabanza. Bendiciones, hay sanidades, hay milagros, hay prodigios. La alabanza, hermano, en realidad tiene poder. Ahora observemos el efecto de una alabanza que es dirigida con el corazón, esperando la respuesta de parte de Dios. Y esto es una muestra, amados hermanos, una muestra más del poder de nuestro Dios en medio de la alabanza, donde se rompen las cadenas, los yugos se pudren, donde hay sanidades, donde hay liberación, y podemos sentir esa presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de esa alabanza. Ahora hablaremos acerca, hermano, de un suceso que fue la toma de Jericó. Uno de los sucesos más gloriosos donde se muestra el poder de Dios. La fe del pueblo y el poder del sonido de la alabanza a Dios fueron partícipes de un acto, hermano, donde ni siquiera los propios israelitas, y yo quiero imaginar esto, que ni siquiera los propios israelitas pudieron pensar o pudieron imaginar lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer aquel día. Es cierto, Josué había recibido la orden de parte de Dios. Mire, vamos a leer en Josué capítulo 6, verso 15 y verso 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora veamos el verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Queridos hermanos, amigos, una de las historias más reconocidas en la Biblia es lo que nos muestra la batalla de Jericó, donde la orden de Dios fue muy clara, hermano. El ejército debería de marchar una vez al día durante 6 días alrededor de aquella ciudad. El día de hoy en la predicación nos hablaron acerca de unas murallas de protección. Las ciudades, hermano, estaban amuralladas, y Jericó no era excepción de eso, hermano. Era una ciudad que contaba con unas murallas gruesas, hermano, donde nadie podía penetrar, nadie podía romper esas murallas, nadie podía quebrar la piedra de esas murallas. Eran unas paredes demasiado gruesas que alrededor del tiempo, hermano, de los años, se cuenta que ese muro, hermano, contaba con 7,5 metros de ancho. 7,5 metros de ancho esa muralla, hermano. Y toda esa muralla estaba alrededor de la ciudad.
Y esta es una de las historias, hermano, donde en el video pasado decía yo, pensamos que solamente fue el sonido de las trompetas y el grito del pueblo. Ahora veremos algo diferente, hermano. Es cierto, durante 6 días estuvieron marchando los sacerdotes y el pueblo de Israel estuvieron marchando alrededor de la ciudad. Los sacerdotes que llevaban, hermano, el cuerno del carnero, esa fue la orden de Dios, que los 7 sacerdotes tenían que llevar el cuerno de carnero o el cuerno de bocina, lo que hoy conocemos como el shofar. Shofar significa el cuerno. Ellos iban delante del arca de Jehová. Estos hombres, hermano, iban con el cuerno en la mano, no habían tocado el cuerno durante esos 6 días. El 7º día, hermano, dice la palabra del Señor, que ellos llevaban ya el cuerno en su mano, el cuerno de carnero. Es relacionado con el vocablo shipur, que significa superación. Es recordante, hermano, a nuestras vidas el saber, el recordar a nuestras vidas, hermano, para nosotros que el sonido del shofar, hermano, también representa a un niño pidiendo auxilio a su padre. Eso era lo que iban a hacer los israelitas en aquel día, hermano. El shofar es conocido desde la antigüedad como un instrumento de viento, cuyos sonidos llevan la alabanza y la exaltación a Dios. El mitzvah del shofar o los mandamientos del shofar, hermano, es el tequía, el terúa y el shevarín. Son 3 nombres, hermano, que son sonidos esenciales para el shofar. Esto representa, hermano, el llanto de cada judío que clama por volver a Dios. Su sonido muchas veces, hermano, cuando la gente lo escucha, muchas veces ese sonido causa la sensación de temor o de miedo. Para otras personas se les enchina la piel. Para los que conocen el sonido, es aliento, es ánimo, es fortaleza. El sonido, hermano, es un sonido sin palabras que penetra nuestras emociones, nos hace reflexionar y nos inspira a reverenciar a Dios. Esto es el efecto que hace el sonido de shofar. Aquellos hombres que llevaban, hermano, la trompeta, al tocar el shofar, en el Rosh Hashanah también, hermano, coronan a Dios como el Rey del universo, tal como se hacía, hermano, en la antigüedad, el sonido de las trompetas al comienzo del reinado de un nuevo rey. El 7º día, hermano, narra la historia, hermano, de Jericó, que el 7º día estos hombres dieron 7 vueltas, hermano. Los sacerdotes con el cuerno de bocina tocaron el cuerno y al sonido de ese cuerno alababan y exaltaban el nombre de Dios. En pocas palabras, Jericó cayó en medio de cánticos, en medio de gritos, en medio del sonido de trompetas y el clamor de los sacerdotes. Y fue por ello, hermano, que por medio de la alabanza el poder de Dios se manifestó y las murallas cayeron. Otro acontecimiento, hermano, donde pasó algo similar, fue algo que tampoco los israelitas se imaginaban que iba a acontecer. Ahora veamos lo que dice Jueces capítulo 7, verso 19 al 22. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. Amados hermanos, Gedeón derrotó a los madianitas con trompetas. Así es el sonido del shofar, anunció a los madianitas el poder de Dios y su grandeza. Tanto, hermano, que Gedeón, al recibir la orden de Dios, después de haber tenido un ejército con 32,000 hombres y haberse reducido a 10,000, el Señor, hermano, se los prueba, hermano, a sus guerreros y solamente quedan 300 hombres. Era imposible, hermano, a la vista del ojo humano que
300 hombres derrotaran a un ejército que era contado, hermano, como la arena del mar. Era un ejército tan grande que los israelitas jamás imaginaron que podían derrotarlos, pero sin en cambio su confianza, su fe puesta en Dios, después de haber recibido la orden de Dios para destruir al ejército enemigo, ellos simplemente obedecieron, llevaron las trompetas y llevaron cántaros, hermano. Estos hombres, hermano, tocaron las trompetas y ese sonido del shofar anunció, hermano, al enemigo el poder de Dios y la grandeza de Dios que iba acompañando al pueblo de Israel. No hubo una intervención del ejército, ningún hombre de guerra, hermano, usó su espada. El ejército más fuerte en fuerza y en número pereció al escuchar el sonido de las trompetas y al quebrar los cántaros. Esto, hermano, nos hace a nosotros recordar que ese shofar, hermano, es una alabanza a Dios. El sonido de la trompeta es una alabanza a Dios, y que en medio de la alabanza el Señor está respaldando a su pueblo. Otro pasaje bíblico, hermano, es que en lo particular a mí me gusta, a mí me agrada mucho este pasaje bíblico porque nos habla de algo, hermano, inigualable. El rey Josafat, este hombre, rey de Judá, en medio de una guerra, hermano, hace que el pueblo alabe a Dios cuando se encontraban en plena lucha, cuando había aflicción, cuando había problemas, cuando había pruebas. Muchas veces nosotros, hermano, encontrándonos en esta situación, no queremos alabar y bendecir el nombre de Dios. El rey Josafat se encontraba en esa misma condición. Él se sentía amenazado, hermano, y tenía temor, porque el pueblo enemigo, hermano, estaba amedrentando a todo su reino. Y este hombre hace que el pueblo alabe a Dios. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 21 al 24. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Así es, amados hermanos, el rey Josafat, que se sentía temeroso, este hombre, hermano, que sabía que esa guerra la iba a perder, que este hombre sabía que esa guerra estaba perdida, hermano, estaba temeroso, tal vez hubiera querido esconderse, pero en el consejo, hermano, con todos los hombres, hermano, que estaban dentro de su reino, toma consejo de ellos. Y se levanta un hombre y le dice con una palabra firme que la guerra no era de ellos, sino que la guerra era del Señor. El rey Josafat entendió que esa guerra en la que se sentía temeroso y en la que se sentía amenazado no era suya, que la guerra era del Señor, y lo que él tenía que hacer era hacer que estos hombres, ahora vestidos con una ornamenta sagrada, que no eran más que sacerdotes, hermano, juntamente con el pueblo, cantaran y alabaran el nombre de Jehová. Esto es lo que hizo el rey Josafat. Ahora no solamente fueron los guerreros, sino los sacerdotes también llevaban cuernos de bocina, hermano, el cuerno del carnero. También alababan a Dios cuando iban a pelear contra el pueblo enemigo. Este suceso fue algo grande, algo grandioso, porque dice la palabra del Señor que este pueblo tampoco tuvo intervención, hermano, guerrera, tampoco tuvo una intervención de levantar su espada, hermano, y pelear contra el pueblo enemigo. No, hermano, el pueblo enemigo, dice la palabra del Señor, que Él los distorsionó a ellos, se mataron entre ellos, y aparte, hermano, de haberse matado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no sufrió pérdida alguna, al contrario, hermano, estuvo 3 días recogiendo un botín entre todos los cadáveres del pueblo enemigo. Eso es lo que provocó la alabanza de los sacerdotes y del pueblo, que el Señor les diera la victoria.
Es un suceso grandioso, un suceso inigualable. Es donde podemos decir que nuestro Dios, hermano, no conoce fronteras, que nuestro Dios, hermano, no tiene límites y que todo es posible para Él. Veamos un suceso más ahora en el Nuevo Testamento, amados hermanos. Veamos lo que sucedió en Hechos capítulo 16, verso 23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandado al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaba himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todo se soltaron. Dice la Escritura, hermano, que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Estos hombres, hermano, habían sido golpeados. Dice la palabra del Señor que una mujer que tenía un espíritu de adivinación iba gritándoles a ellos que eran siervos de Dios Altísimo, y esto ya había molestado al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hizo que ese espíritu que estaba en esa mujer saliera de ella. Entonces los hombres que recibían, estos hombres que recibían ganancias por parte de la adivinación de esta mujer, se molestaron mucho y provocaron, hermano, o hicieron, hermano, que estos hombres fueran llevados ante las autoridades, ante el concilio, y fueran golpeados, fueran maltratados por la pérdida que ellos iban a tener. Estos hombres fueron encarcelados, hermano, y aparte de esto se les recomendó al carcelero, aquel hombre que cuidaba la cárcel, hermano, se le recomendó que tuvieran mucho cuidado con Pablo y con Silas. Se encontraban en un calabozo. Dice la Escritura que tenían en los pies, hermano, un cepo. O sea que aparte de ser golpeados, aparte de estar agotados, tenían los pies dentro de un cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo es una madera donde metían los tobillos de los esclavos o de los presos y no podían moverse, no podían levantarse. Y así se encontraban en esa condición estos hombres, hermano. Esa situación de estar debilitados, de estar golpeados, de estar atados de los pies y aparte estar encarcelados, eso no impidió que estos hombres alabaran el nombre de Dios. Dice la Escritura que comenzaron a entonar cantos e himnos espirituales. Y esto, hermano, hizo que sucediera también algo glorioso en aquel lugar. Un gran terremoto, hermano. Alguien podría decir, bueno, un terremoto es algo normal, es algo natural, pero que las puertas se abran, hermano, que las cadenas se rompan, eso es algo sobrenatural. Y eso fue el poder de Dios, hermano, actuando a través de esos cantos, de esos himnos que estaban entonando Pablo y Silas dentro de la cárcel. Su condición no fue, hermano, una limitación para alabar a Dios. Esto debe de ser una motivación más para cada uno de nosotros. El saber que aún, hermano, en circunstancias difíciles debemos adorar a Dios y Él pondrá una solución en medio de la alabanza que tú le das con el corazón. Hermanos, nosotros para bendecir y glorificar al Señor disponemos de cánticos, himnos, salmos, música, danza, hermano. El primer músico en la Biblia está desde el libro de Génesis. En Génesis capítulo 4, verso 21. Veamos lo que dice. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Jubal, hermano, este hombre que fue mencionado desde el libro de Génesis, ahí se nombra también el arpa y la flauta, que son los primeros instrumentos que se nombran en la Biblia. Esto nos enseña a nosotros que la alabanza trae consigo, hermano, una historia, que la alabanza trae consigo, hermano, un poder, hermano, que fue dado a los hombres para exaltar el nombre de nuestro Dios. A través de los años, hermano, la alabanza se ha ido perfeccionando, vamos a llamarlo así, perfeccionando con nuevos instrumentos, con nuevas notas musicales. Y todo esto, hermano, es para darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. La alabanza trae consigo, hermano, un avivamiento espiritual para la iglesia, además de agradar y de alegrar el corazón de Dios. Todos los que participan, hermano, en el coro, en los músicos, amados hermanos, y la congregación en general, son privilegiados porque tienen ese privilegio, porque tienen, hermano, vamos a llamarle
el disfrutar ese momento, alabar a nuestro Dios, glorificar a Dios, darle la gloria, darle la honra a aquel que nos dio la vida, a aquel, hermano, que nos ofrece vida eterna. Los judíos, hermanos, soportaron en Egipto, y estos hombres, hermano, con, no sé cómo decirlo, como en la profundidad de su corazón, tal vez, clamaban a Dios. Ellos estuvieron en Egipto, estuvieron esclavos, hermano, pero en la profundidad de su corazón clamaban a Dios, exaltaban a Dios y alababan a Dios, aún en la mayor de sus desgracias, hermano. Un gran sufrimiento, un desprecio, un abuso que estaba pasando, hermano, con el pueblo de Israel ahí en Egipto. Esto hizo que ellos sacaran de adentro, hermano, de lo más profundo de su interior, la alabanza a un Dios vivo que pudo escuchar, hermano, su clamor. Así nosotros también, en medio de esas situaciones difíciles, podemos, hermano, alabar a Dios, pero hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con todas nuestras fuerzas, amado hermano. Estos hombres se fortalecían cuando alababan a Dios. Nosotros también, hermano, nos fortalecemos cuando venimos y alabamos, bendecimos su nombre. En la intimidad, hermano, también nosotros podemos exaltar el nombre de Dios, pero en la congregación lo hacemos en conjunto. Damos la alabanza al Dios de los ejércitos, al juez justo que todo lo ve. Ahora veamos, hermano, qué dice Éxodo capítulo 15, verso 20 al 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estos versículos, amados hermanos, son versículos, hermano, de alabanza, de adoración a Dios. Esto que nos narra el libro de Éxodo, hermano, es cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y habían experimentado cómo el Señor les había hecho cruzar el Mar Rojo. Tal vez en medio de la incredulidad de sus mentes, de sus corazones, nunca se imaginaron también lo que Dios iba a hacer, y es que Dios iba a abrir el mar para que ellos pudieran pasar. Sin embargo, cuando ellos hicieron esto, cuando ellos vieron, hermano, que el mar se estaba abriendo y llegaron a aquel lugar, pudieron pasar por el medio del mar y llegaron al otro lado del mar, ellos alabaron y exaltaron el nombre de Dios. Es cierto, hermano, que después de recibir de parte de Dios nosotros, hoy en nuestros días, una bendición, después de recibir de nuestros días una respuesta de parte de Dios, también Él es digno de una suprema alabanza. El libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El profeta Nehemías, hermano, hace que el pueblo ayune, y también, hermano, separa a los extranjeros. No quería a los extranjeros ahí, solamente quería al pueblo de Dios, y hace una declaración poderosa. Nombra, hermano, a los ejércitos de los cielos, alabando a Dios y glorificando a Dios. No solo se le adora en la tierra, hermano, sino que también se le adora en el cielo. Ahí también hacen fiesta, hermano, donde usted y yo algún día seremos partícipes de estar alabando el nombre de Dios ahí en el cielo. Así que lo que hacemos aquí en la tierra tal vez no se compara con lo que podamos recibir en el cielo en medio de la alabanza a Dios ahí en aquel lugar donde dice la Escritura, hermano, que ya no hay tristeza, ya no hay llanto, hermano, ya no derramaremos lágrimas, ahora será regocijo, júbilo delante de nuestro Dios en medio de una alabanza. Si aquí recibimos cosas sobrenaturales y poderosas y podemos ver el poder de Dios manifestándose, cuánto y más allá en el cielo, hermano, delante de su presencia, Él podrá hacer cosas grandes. Ahora veamos qué dice Isaías capítulo 12, verso 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El profeta Isaías dice: regocíjate y canta, alaba, glorifica. Son palabras de aliento por parte del profeta, hermano, para que el día de hoy nosotros, hermano, él se lo dijo al pueblo judío, pero
Esto es para que el día de hoy nosotros también nos regocijemos, cantemos, alabemos el nombre de nuestro Dios y glorifiquemos, exaltemos su nombre. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Está en medio de nosotros, y cuando tú entonas una alabanza con tu corazón, cuando estás regocijado, cuando vienes con júbilo, alabas, ensalzas a nuestro Dios, Él está en medio de esa alabanza. Y por último, hermanos, veamos qué dice Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Y canten al cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así es, hermano. Aún, hermano, en los últimos tiempos, ¿verdad? Como narra la Escritura en el libro de Apocalipsis, esto es un suceso, hermano, que ya va a acontecer en el cielo. Esto va a acontecer, hermano, cuando estemos delante de la presencia de Dios. ¿Quién no temerá a nuestro Dios? ¿Quién, hermano, no le dará la alabanza, la veneración, la reverencia a Dios cuando Él es solamente santo, hermano? Cuando Él ha sido bueno con nosotros. Todas las naciones vendrán, hermano. Todos los reyes de la tierra alabarán su nombre. Todas las naciones se inclinarán ante Él, porque lo verán y vendrán y adorarán el nombre de nuestro Dios en su misma presencia. Ahora, hermano, después de que los juicios se hayan manifestado, tenemos una vida eterna con nuestro Dios, donde podemos alabarle y bendecirle. La alabanza es poderosa aquí en la tierra y es poderosa allá en el cielo. Sucederán cosas grandes, aquí suceden maravillas, prodigios, también allá en el cielo sucederán cosas grandes. Tal vez nosotros no nos podemos imaginar qué es lo que sucederá. Tal vez nuestra mente, ¿verdad?, solamente se ha enfocado en lo que dice la Escritura aquí en la tierra. Pero allá en el cielo, hermano, si aquí en la tierra el Señor nos ha dado cosas grandes por medio de la alabanza, allá en el cielo yo tengo la seguridad que Él tiene también cosas grandes para nosotros. Amados hermanos, esto ha sido el estudio acerca del poder de la alabanza. Esperemos en Dios que sigamos alabando su nombre con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro vigor, dándole lo mejor a Él cuando estemos reunidos, cuando estemos en la casa, cuando estemos en la congregación, hermano. Démosle lo mejor a nuestro Dios, porque Él, hermano, está dispuesto a estar en medio de tu cántico, en medio de la exaltación que sale de tu voz, de tu boca y de tu corazón. Que nuestro grupo de alabanza, hermano, se santifique más, se prepare más. Amados hermanos, cada cántico que salga de este lugar sea de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga grandemente y que cada uno de ustedes reciba ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias porque hasta este día, Señor, tú nos has ayudado y creemos que este estudio, Señor, acerca del poder de la alabanza, desatará, Señor, todo lo que el enemigo haya atado, que los labios de nuestros hermanos, los labios, Señor, de las personas, de las gentes que no se han podido abrir, Señor, para alabar y exaltar tu nombre, hoy cambiarán, Señor, su expectativa y los labios se abrirán y serán abiertos para poder exaltarte y poder bendecirte. No solo los labios, sino el corazón de aquellos, Padre, que están agobiados, que están afligidos. Hoy, Señor, su llanto, Señor, su lloro, su aflicción, su tristeza, tú la cambiarás en gozo, mi Dios, porque en la alabanza hay poder, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Te lo agradecemos y que este estudio pueda llegar al corazón de muchas personas, al corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús te agradecemos, mi Señor. Amén. La maldad se está multiplicando. El Señor te dice: ten fe, ya estoy a la puerta. No dejes que nadie robe tu corona. No dejes que nadie robe tu corona. Con esta oración vamos a decirle a nuestra vida, vamos a decirle a nuestro ser: ten fe, corazón, ten fe que el Señor ya viene. No desmayes, corazón. El Señor ya viene, aleluya. Aleluya. Vamos a decir:
una vez más. Ten fe, corazón. Cuando las puertas se te hayan cerrado, cuando veas que ya nada puedes hacer, dile: ten fe, corazón. Nuestro Dios nunca nos ha fallado. Dile: ten fe, corazón. Cuando estés en una situación difícil en tu trabajo,